Hola, ¿qué tal? Soy Ivette y hoy estoy aquí con nuestros compañeros de Sibaris porque durante este mes de noviembre en nuestro pack de suscripción vamos a incluir un sample pack donde tenemos diferentes tipos de filtros, el B3 y el FAST, que son las diferentes tecnologías de Sibaris. Los filtros que tendremos en el mes de noviembre, como filtro clásico tenemos el Tanzania Korongo, luego tenemos como especiales un clásico de la casa que es el Burundi Gajaje y por último terminamos con una nueva incorporación, una incorporación reciente que es el Kenia Matareini. Y ahora vamos a probar tanto el filtro FAST como el B3 utilizando la misma receta para de esta manera poder ver las diferencias. Empezaremos primero calentando el agua. Nosotros utilizamos el agua a 96 grados. Y la primera prueba que vamos a hacer será con el filtro FAST. Lo primero que hacemos es hacer un pequeño doble en esta parte de aquí. Y colocamos el filtro. Luego cuando añadamos agua se va a quedar mucho más estable. Y ahora vamos con el B3 y hacemos lo mismo. Con mucho cuidado. Doblamos y calentamos. Y ahora añadiremos el agua. Y el otro igual. La receta que vamos a usar son 18 gramos de café. Lo hemos molido en el comandante con 21 clics. Colocamos el café, lo estabilizamos un poco y luego algo que solemos hacer es hacer un pequeño agujero en medio de la pastilla para que de esta manera lo que hacemos es facilitar más la entrada del agua. Ahora lo tenemos por aquí también. El agua está terminando de calentarse. Y empezamos, realizamos dos vertidos. El primer vertido que hacemos son de 54 gramos de agua y esperamos 30 segundos de reposo. Con ayuda de la cuchara mezclamos, hacemos los puntos cardinales para ayudarle al agua a que moje todo el café. Una vez pasan los 30 segundos volvemos a hacer el vertido final hasta llegar a 270 de agua. Dos cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta es que yo tengo que terminar de verter el agua al minuto y que como vierto el agua es contrario a las agujas del reloj. Al minuto 10 hago un pequeño movimiento y ya dejo que termine la infusión. Y aquí repetimos lo mismo.
El tiempo de infusión del B3 es de 2 minutos y medio aproximadamente y el tiempo de infusión del FAS es de 1,25. Vale, y una vez tenemos aquí los cafés, nuestro primer café que hemos hecho es el filtro clásico Corongo y hemos hecho la comparativa de, hemos hecho el filtro, el FAS y el B3. Aquí tenemos los cafés, así que vamos a probar qué diferencia encontramos. Muy bueno. Pienso que en este caso, con este café, con el Tanzania Corongo, con el FAS se resaltan más como las notas jugosas, con mucho más brillo, las notas resaltan mucho más, parece incluso que sea más dulce en comparación con el B3, pero creo que es por el equilibrio de acidez y dulzor. Con el B3 me gusta mucho el cuerpo que tiene, la melosidad, es como que tiene muchísimo más peso en boca. Si lo tuviera que englobar como en la rueda de sabores, lo pondría como mucho más fruta y con el B3, el resultado con el B3 sería como mucho más dulce. Ambos muy buenos, me gusta mucho que los dos son muy brillantes, pero me dan un resultado muy diferente. Y hemos hecho nuestra primera comparativa de los dos filtros, que ha sido con nuestro café de Tanzania, y ahora vamos a utilizar el Burundi Gahage. A ver qué resultados tenemos con este café. Vale, pues ahora he dejado que baje un poquito la temperatura y voy a probarlos. Aunque tiene una acidez mucho más alta con el FAS, en este café es como que resalta más la acidez, pero pienso que no está tan bien integrada como queda en el B3, o sea, como el dulzor no está tan bien integrado. Es ácido, pero me deja como tal vez un poquito de sequedad al final. Es bueno, pero el B3 esto no lo tiene, esta parte no la tiene, es mucho más dulce, como mucho más caramelos, orejones, azúcar moreno, es como que está más integrada esta parte ácida con la dulce. Me gusta mucho con B3. Igualmente, muy buenos ambos y se nota la diferencia. Y terminaremos esta comparativa tan interesante con nuestro café de Kenia que nos acaba de llegar, el Matareini. Así que vamos a repetir lo mismo que hemos hecho antes, la prueba con el FAS y con el B3. Y vamos con nuestra cata comparativa de nuestro último café, el Fast y el B3 por aquí. En el primero creo que se vuelve a integrar el dulzor con la acidez, como en el caso del primer café que probamos, que era el Tanzania Corongo.
Aquí se vuelve a integrar mucho esta acidez, este dulzor. Este café me tira más hacia la rueda de sabores. Si tuviera que colocarlo sería más a la parte de fruta, muchos frutos rojos. Y en el caso de B3, muy dulce, ¿no? Volvería otra vez, si tuviera que colocarlo en la rueda de sabores, sería como la parte más de dulces, más chocolate. Una diferencia muy clara es que para mí el perfil sensorial de este café, que es un Kenia, ¿no? Que para mí los Kenias deberían de tener como una acidez más alta, más fruta, destaca mucho más con el Fast As, mientras que con el B3 pues se queda como mucho, o sea, nos da más resultados a notas más dulces, más cuerpo, más chocolate negro incluso. Después de realizar varias pruebas con nuestros cafés, llegamos a la conclusión que cafés con perfiles de acidez mucho más altos y con poco cuerpo, lo ideal sería utilizar un filtro como B3. En este caso sería el Burundi Gahage. Y por otro lado, cafés que tienen muy baja acidez y más cuerpo, lo ideal sería utilizar el Faz, como en este caso sería el Tanzania Corongo, porque de esta manera se integra muchísimo más la acidez con el dulzor. Para nosotros el Faz refleja muchísimo más el perfil sensorial que nosotros queremos destacar de nuestros cafés. Es como que la acidez y el dulzor viajan en una simbiosis perfecta. Os recomendamos que probéis y experimentéis con estos cafés y con los filtros que vais a encontrar en el Sample Pack para que de esta manera descubráis cómo un café puede cambiar tanto su perfil sensorial, cómo se puede transformar y podáis elegir cuál es vuestro perfil favorito. No hay ninguno mejor ni ninguno peor, simplemente son diferencias y preferencias y estilos. Y ahora es el turno de las suscripciones Espresso, que os hemos incluido en esta Sample Pack diferentes filtros para que podáis utilizar tanto para la moka como para la máquina de espresso. En la moka, súper importante que recordéis que el filtro lo vamos a colocar en la parte de encima, o sea, en la parte superior se coloca el café y luego se coloca el filtro. Mientras que en espresso lo vamos a hacer todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es colocar el filtro, mojar y luego añadiremos el café. Igualmente tenéis toda esta explicación en estos folletos que tenéis por aquí junto con el filtro y además aquí abajo tenéis un código QR que podéis escanear que os dará acceso a esta plantilla. Que aquí tenéis diámetros diferentes para que podáis ajustarlo dependiendo del tamaño de vuestro portafiltro, de vuestro basket. Entonces simplemente tenéis que coger el filtro y lo ajustáis y lo podéis recortar y ya podéis utilizarlo. Y ahora vamos a hacer la comparativa de estos cafés, de nuestros cafés de suscripción con filtro y sin filtro. Para la suscripción de Espresso hemos incluido estos 4 cafés. Como cafés clásicos hemos incluido el Salvador Las Brisas, el Tanzania Corongo y luego como especiales tenemos el Etiopía Bochesa y terminamos con el Ruanda Womans. Vamos a empezar primero haciendo el con filtro. Lo primero que tenemos que hacer es poner el filtro aquí y humedecerlo, así que yo ya he calculado mi diámetro y este es el diámetro perfecto, así que lo que voy a hacer es tirar un poco de agua nos aseguramos que no quede nada de agua aquí o quede lo mínimo posible y ahora aquí voy a añadir el café. La receta que estoy utilizando son 19 gramos dentro por 42 gramos fuera en un tiempo total con el Faz. Lo primero que vemos es que el tiempo cambia notablemente y aquí hemos tenido 18 segundos.
Y aquí tenemos los dos cafés, uno que he preparado con el filtro Fast y el otro que lo he preparado sin filtro. Así, a priori, aún no los he probado, pero lo que más ha destacado es el tiempo que ha variado. En el Fast hemos tenido 18 segundos, una extracción de 18 segundos, mientras que sin filtro son 28 segundos, 10 segundos de diferencia. Ahora voy a probarlos a nivel sensorial. Cambia muchísimo realmente. Aquí puedo encontrar sabores, aunque haya salido mucho más rápido, sabores muy dulces. Estoy haciendo esta prueba con el café de Etiopía, con el café expreso especial, y realmente se nota mucho la fruta, es muy dulce, mucha acidez también, pero integrada con el dulzor. O sea, es muy diferente, realmente es muy limpio a la hora de probarlo. Aquí sin filtro, muy bueno también, pero empiezo a notar como, incluso que noto los sedimentos del café como mucho más peso, mucho más cuerpo, pero no es limpio este sabor. Un poco a chocolate amargo, el posgusto no me gusta nada, mientras que aquí está muy limpio el posgusto. Aquí me queda un final que no me termina de convencer. Realmente hay una diferencia, podría intentar ajustar tal vez para que tarde un poquito más en caer, pero es increíble. O sea, lo limpio que es con filtro, tenés que probarlo. Ya está. Para nosotros en Nomad ha sido un gran descubrimiento el poder utilizar los filtros Sybaris Fast para espresso. Es una metodología bastante nueva, pero estamos realmente sorprendidos. Y nos quedamos con 3 conceptos. A nivel de casa, nos hemos dado cuenta que ayuda a amortiguar mucho las inconsistencias de moliendas y también las inconsistencias que podemos tener como home baristas a la hora de preparar un café en casa. Así que esto es un acierto seguro. Por otra parte, una diferencia muy clara que hemos tenido es el tiempo de extracción. Hay 10 segundos de diferencia usando filtros que no usándolos. Esto es muchísimo. Y a nivel rendimiento podemos obtener un TDS mucho más alto o igual con estos 10 segundos de diferencia. Y por supuesto a nivel sensorial es otra cosa. Así que os animo a que probéis y a que experimentéis y descubráis todas estas diferencias que hemos encontrado nosotros en estas pruebas.